Listo, mi querido Máster Fernando Chanes, un gusto estar de nuevo acá. Agradecer también a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, todos los comentarios que nos hicieron del podcast anterior. Se agradece infinitamente y hubo uno que me gustó mucho, entre todos me gustaron, pero uno me hizo reflexionar y nos decían, nos hicieron sentirnos parte de, nos sintieron estar con ustedes y al final creo que es parte de lo que estábamos buscando, que las personas se sientan con nosotros, que estén ahí, que se apropien del ABC y también para eso todos los temas que les interesen nos los pueden ir compartiendo, así como sus comentarios y sugerencias. Todo esto es para mejorar y para ampliar el conocimiento. Eh, Hubo algunas preguntas, nos decían, ya entendimos qué es el ABC, ahora compártanos qué temas van a tratar, que son varios. Entonces, mi querido máster, me gustaría también pasarte la palabra y que nos hables un poco de toda esta amplitud de temas que yo también puedo complementar, pero cuéntanos un poco todos los temas que tenemos planteados ir compartiendo, invitando expertos y demás. Sí, claro. Gracias, Máster Jesús. Efectivamente, pues estamos muy contentos de los comentarios que hemos recibido y de la capacidad de conectar, porque para eso estamos haciendo esto. Precisamente no tenemos que estar en presencial, como ya lo hemos visto durante estos 2 años, para estar conectados. Y si es con el pretexto y el argumento de crecer juntos, pues parece que vale la pena. Efectivamente, vamos a hablar de muchísimos temas, muchos de ellos que se consideran relativamente tabú o sensibles o peligrosos, pero nos estamos atreviendo a proponer que no, que vale la pena en el marco del respeto a hablar de todo lo que venga al caso para aprender juntos y para crecer. Por ejemplo, el tema de la post-vida, que implica cosas así como que vidas pasadas, viajes intradimensionales, estados de conciencia, sueños lúcidos. Vamos a hablar de, por supuesto, básicamente en manos de Mai, a la que le enviamos un saludo, astrología desde la perspectiva contemporánea, que ella domina muy bien. Vamos a hacer introducción a temas aparentemente complejos como la cábala, que parecen ser complejos, pero cuando nos entregamos con interés descubrimos grandes fuentes de conocimiento. Bueno, cábala, chamanismo, temas más concretos que tienen que ver con la salud fisiológica, muy relevante también. Ya luego hablaremos de la conveniencia de estar bien a todos nivel, psíquico, sutil y denso, y en el denso está el cuerpo, por ejemplo, y ahí vamos a hablar de nutrición celular, vamos a hablar de sintergia. Este tema muchos de ustedes lo han de haber oído mencionar. Se está poniendo de moda ahorita toda vez que está reapareciendo la figura de Jacobo Greenberg. Tenemos todo el interés de desdiosar el tema. Estamos haciendo una especie de mini cruzada porque el tema es fundamental. Jacobo Greenberg fue un científico muy relevante, pero tenemos una perspectiva que queremos compartir con ustedes. Bueno, así como el asunto del tarot, y ahí nos daría para mucho la historia, simbolismo, sus posibilidades terapéuticas, etcétera. Vamos a hablar de temas de desarrollo, de temas que tienen que ver con esa área que se llama constelaciones, bioneuroemoción, el famoso curso de milagros, qué es eso, qué significa, y así, más lo que surja, porque va a haber un montón de entre líneas, más lo que el respetable público se digne a sugerirnos, y entre otras cosas. Por eso hoy que estamos iniciando el capítulo 1, nos estamos animando a irnos, como dijo, creo que May, vámonos a la carnita, a lo que verdaderamente nos interesa, abrir temas y ponerlos en la mesa. Y en ese sentido, pues el tema de hoy está pues en tus manos, Máster Jesús, ¿cómo la ves? Sí, pues justo vamos a empezar con un tema, la muerte. Es un tema, cuando lo estuvimos platicando, empezar por decir, no sabemos nada, ya lo hemos dicho, queremos comprender,
estamos en un camino de búsqueda, igual que las personas que nos escuchan, nosotros mismos, y eso es lo padre del enriquecer y compartir. Nos ayudamos a entender, a buscar y acompañarnos en esta aventura de conocimiento y búsqueda. La muerte es un tema de mucho respeto porque implica muchas dudas, implica miedos también, pérdidas, dolor, sufrimiento y demás. Es un tema sumamente complejo que, como le decíamos, lo vamos a abordar con mucho respeto, a resignificar y pues bueno, decidimos entrar con este tema. No es fácil, pero sí es interesante y llega a ser incluso bastante apasionante. Entonces, lo platicamos, me gustaría comenzar con este tema de la muerte, con una historia que he encontrado en diferentes libros que hablan sobre la muerte, y viene mucho con la historia de Nachinketa, es de los libros del Upanishad, estos libros que son de 400, 700 años antes de Cristo, hablan de mucha mística, ¿no? Y algo que nos dicen es, los místicos te explican temas muy complejos de manera simple. Eso no los hace simples, pero a través de historias podemos ir ayudándolo, parábolas, a simplificar y entender de mejor manera. Bueno, para entrar directamente a la historia de Nachinketa y de estos textos de la India, ¿no? Hinduistas, Nachinketa vivía con su papá, Udalaka, perdón, y el padre de Nachinketa tenía una obsesión por el fuego, él quería controlar de cierto modo, controlar el mundo de alguna forma, ¿no? Como un Alejandro Magno, como estos personajes que quieren lanzarse a la conquista del mundo. Era una persona con mucho, a veces, enojo y que no estaba en paz. Nachinketa era su hijo, era un niño pequeño, no recuerdo ahorita la edad, pero de unos entre 6 y 9 años, y él iba a regalarle a los sacerdotes, a los brahmanes, su riqueza y su ganado a cambio del fuego, ¿no? Con el cual quería conquistar el mundo. Y Nachinketa se preocupa porque ve que está mandándole a los brahmanes un ganado ya flaco, poco alimentado, y él le dice, pero ¿no se supondría que tendríamos que mandarle a los brahmanes lo mejor que tenemos? Y él le dice, pues entonces, ¿qué quieres mandar? ¿No? Con una actitud, pues un poco hasta de regaño. Dice, pues yo creo que lo mejor que tienes es a mí, que soy tu único hijo, ¿no? O no me amas, no me has dicho que eres lo que más, que soy lo que más amas. El padre no le pone mucha atención y le dice, se molesta, le dice, yo con esa actitud que tienes yo te mandaría a la muerte, ¿no? Y Nachinketa se voltea y dice, pues creo que me he portado bien, no le tengo miedo a la muerte y me preocupa que mi padre le mande a los brahmanes no lo mejor. Entonces él le dice, me parece un buen trato, voy a ir con la muerte. El padre se entristece, se da cuenta del poder que tienen las palabras y llega un momento en el que este niño que tiene una fuerza impresionante y una voluntad, ya no lo puedes detener. Una vez que ha decidido ir con el Señor de la Muerte, se lanza a visitarlo y también en cierta forma por proteger y por cuidar a su padre. Cuando Nachinketa llega a la casa de la muerte, que es Yama, el señor de la muerte, pues él no está porque no lo esperaba, no era el momento de Nachinketa. Pasa 3 días y cuando Yama llega y está ahí esperándolo en su casa, solo estaba la esposa de Yama y la esposa le llama la atención a Yama y le dice, tenemos aquí un brahman, un niño, tú sabes que ellos son divinos y lo dejaste esperando 3 días y no viniste a atenderlo, no le diste de comer, lo cual pues no era lo correcto, ¿no? Llama muy apenado y me gusta aquí porque resignificamos, le damos un nombre, le damos una personalidad a través de esta historia a la muerte. Él muy apenado se acerca con la chinqueta, le pide disculpas, le dice, no te esperaba, ¿qué haces aquí, no? Y te voy a conceder 3 deseos por cada día que no te alimenté. Entonces, el primer deseo de Nachinqueta, que es lo que lo llevó a visitar a Yama, es, quiero que liberes a mi padre de la tristeza y de la rabia, ¿no? Eso es lo que ahorita me importa más y para eso vengo. Yama le dice, no te preocupes, cuando tú regreses a los brazos de tu padre, él va a estar tranquilo, va a estar en paz y te va a amar mucho. Y el resto de sus días los va a vivir en paz, tranquilidad y felicidad. ¿Cuál es el segundo?
le dice que él quiere conocer el secreto del fuego interno. Dice, yo sé que en el cielo las personas que tienen este secreto del fuego interno pueden llegar al cielo. Ahí no hay miedo, ahí tú no existes, no existe la vejez y hay una felicidad plena. Entonces, me gustaría conocer el secreto del fuego eterno, ¿no? O del fuego interno. Yama le explica que, por supuesto, se lo va a dar y no solo le da el fuego eterno, también le da un collares con piedras de fuego. Y le dice que además va a llamar, está impresionado por la decisión, la voluntad y la inteligencia de Nachinqueta y le dice, además este fuego a partir de ahora se va a llamar Fuego Nachinqueta en tu nombre. Y él le dice, además de un proceso que él explica, que realmente este fuego se basa en tres cosas, ¿no? Liberarte de deseos, aprender a compartir, ser austeros, y si tú realizas este ritual 3 veces de manera consciente, automáticamente vas a poder llegar al cielo y lo tienes que hacer en vida, ¿no? Y le entrega este collar. Y el tercero le dice, ¿cuál es el tercer deseo que tienes, Nachinqueta? Y él le dice, quiero que me digas a dónde van las personas después de la muerte y qué hay después de ti. Llama, se me hace muy interesante la actitud que toma, le dice, por favor, es que no te puedo decir esto, no seas tan exigente conmigo. El tema de la muerte y qué sigue después de la muerte y qué sigue después de mí es muy complejo, los dioses lo discuten mucho y es algo en lo que tú no te quieres meter. ¿Por qué no mejor? Dice, yo te ofrezco otra cosa, te ofrezco hijos, te ofrezco salud, te ofrezco un reino, oro, elefantes, animales, todo lo que quieras. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas que te explique qué hay después de la muerte. La Chinqueta se pone con una actitud muy fuerte, como esa decisión que tuvo al ir a visitar a Yama, y le dice, yo no te voy a aceptar nada más. Dice, quédate con tus riquezas, quédate con cualquiera de estas cosas que cualquier persona te aceptaría. Yo no lo voy a hacer. Quiero que me digas el secreto. Y eso es el tema con el que queremos detonar. Vamos a regresar después a la Chinqueta, vamos a regresar a hacer una revisión vamos a hablar de experiencias personales nuestras con la muerte, vamos a hablar también de algunos autores, por ejemplo, vamos a ir intercalando historias, compartir autores también para acercar a las personas que nos escuchan a más información, autores. Vamos a hablar más adelante, como decíamos, de historias personales, pero también de Rodney Collin y su teoría de la vida eterna. Vamos a hablar un poco del libro tibetano de los muertos, de Trungpa Rinpoche y de algunas personas y libros de Osho que nos van a tratar de ampliar un poco el conocimiento y hacerlo lo más digerido posible y platicado, pero sí que las personas conozcan ciertos autores, ciertas referencias, ciertas experiencias que tenemos en el tema. Pero para esto, ya viéndole poniendo nombre a la muerte, una personalidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados, no parecería que sea alguien que te dé miedo, ¿no? No parece, al contrario, parece un ser que se preocupa por las personas, que se preocupa por Nachinqueta, por darle de comer, conceder sus deseos y además le dice, no seas tan exigente conmigo, con la muerte. Entonces, parece que resignificamos la imagen de la muerte a través de esta historia con el Señor de la Muerte, Yama y Nachinqueta. Máster, hemos hablado muchas veces sobre cómo resignificar la muerte, qué imagen puede tener la muerte desde la parte terapéutica que has trabajado, desde tu experiencia en diferentes áreas, arte, tarot, terapia. ¿Qué nos puedes tú contar de tu experiencia con la muerte y cómo has trabajado con ella también desde el miedo y la resignificación? Sí, Máster Jesús, me parece clave una palabra con la que seguramente vamos a ser recurrentes, porque esa palabra implica mucho, es muy chiquita pero muy potente, resignificar. El mismo tarot, por ejemplo, particularmente uno de los más famosos, el de Marsella, de los históricamente más importantes, la imagen de la muerte es una carta muy potente para quienes la pueden ver. Espero que no les dé mucho reflejo. Ahí está, ¿no? La clásica imagen de una calavera, de un esqueleto más bien, con la famosa guadaña, y en el fondo hay ahí unos como reyes y unos restos humanos y etcétera. Bueno, esta carta es muy famosa, es muy potente, por lo general es la número 13 que ven ahí. Se asocia con, inmediatamente cuando la vemos,
si no estamos muy en contacto con el tema, de algún modo da miedo, ¿no? Pero al final no implica estrictamente que te vayas a morir. En algún momento por eso dejé de utilizarla para efectos de trabajo terapéutico. Imaginen que tengo a una persona estresada, asustada, temerosa o enferma y le sale esa carta, pues la voy a poner más en estrés y más asustada. Y esa vibración no es muy conveniente para efectos terapéuticos. Bueno, ¿qué significa resignificar? ¿Qué implica resignificar la muerte? El tránsito, la aceptación de lo que ya no debe existir, pues que ya no exista. Atrevernos a aceptar que es importantísimo que las cosas se pudran, porque lo que se pudre implica compostaje para lo nuevo que tiene que surgir. En ese sentido, es importante entender a la muerte como la aceptación de lo inevitable. Y esa aceptación de lo inevitable, en alguna escuela tradicional de metafísica le llaman aceptación gozosa. Aceptar lo que hay que aceptar. Y luego en otras áreas, hoy por hoy relativamente famosas como constelaciones, le llaman asentir. El hecho de asentir lo que está sucediendo por encima de tu percepción, por encima de tus deseos, es muy conveniente. En ese sentido, la misma carta, pero espero que la vean y si no se las describo a quienes no la pueden ver, en el tarot de Osho, la misma carta de la muerte aquí se llama transformación. Y la carta está fundamentalmente un personaje central, el ser que se está animando a reinventarse, a abandonar lo que era, se permite morir, se permite renacer, tiene en una mano, imaginen esto, quien no lo pueden ver, tiene en una mano una espada con la cual destruye las ilusiones, frecuentemente simbolizadas como nubes, en la otra mano tiene una cadena, se ha animado, una cadena que está rota, se ha animado a romper sus propias limitaciones, en otra mano tiene el famoso yin yang, que es un tema del que también vamos a hablar con recurrencia, atrevernos a ya no polarizar, ya no estar pensando en bueno y malo, en villanos y héroes, en lo que soy y lo que no soy, sino atrevernos a integrarnos por completo. No polarizarnos implica otra palabra que nos gusta mucho, integrarnos. Integrar todo lo que soy a nivel físico, integrar todo lo que soy a nivel etérico es importante para luego integrarme con los otros integrados. Y si los otros también fueron capaces de integrarse, entonces estamos hablando de integración sobre integración. Y eso nos va a permitir integrarnos en lo colectivo y, si es posible, integrarnos con nuestro entorno. Que esa es una de las, me parece, fundamentales propuestas con la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pensar en colectivo. Bueno, me regreso. La carta de la muerte, además, está asociada con Escorpión. Si lo vemos un poquito desde lo zodiacal, desde lo astrológico, quise decir. Y Escorpión se puede resumir también a la voluntad de ejercer lo que yo deseo. Pero eso que yo deseo implica también una profunda introspección. En general, la muerte se puede interpretar como que ya no te hagas loco, ya no te estés fugando, acepta lo inaceptable. También lo mencionan un poco en artes marciales como el Kung Fu, ¿no? Esperar lo inesperado. Aquí es un poco aceptar lo inaceptable, es muy sano, es una manera de crecer. En ese sentido, entonces, la muerte, de algún modo, es una buena noticia que implica crecimiento, que implica que tienes la voluntad, el compromiso de hacerte cargo de tu desarrollo personal, que es lo que estaremos insistiendo, al menos como pregunta. ¿Qué onda? ¿Será posible que el humano evolucione? ¿Será posible? Y desde ahí creo que puede surgir en esa mínima reflexión aparente la posibilidad de crecimiento. ¿No, Jesús? Totalmente, sí, y creo que esta parte de resignificar, de perderle el miedo a la muerte, nos ayuda y de, como tú decías, de transmutar. Ahí fue muy buena
la combinación que hiciste entre la carta de la muerte y también la carta de la transmutación. También regresando a la historia de Nachinqueta, y ahorita vamos a ir a profundizar en otras partes también más prácticas desde nuestra experiencia, Osho ya empieza a analizar esta historia y hay un libro muy grande, ¿no? Ahí lo ponemos y lo decimos para los que estén también interesados. En este libro que se llama De Osho Diálogos con el Señor de la Muerte, Osho precisamente nos dice, vamos a tratar de ir profundizando en estos conocimientos muy complejos a través de historias simples que los místicos tratan de explicarnos temas muy complejos, ¿no? Él retoma la idea de cuál es el secreto, el tercer deseo de Nachinqueta que llama el Dios de la muerte, no le quiere decir, ¿no? Y al final nos dice, todo el mundo muere, ¿no? Todos morimos y morimos varias veces. Nos dicen, muchas veces ustedes han muerto, muchas veces de manera inconsciente. Y por eso no recordamos nada. Nos dice también que la muerte, el nacimiento y la muerte son caras de la misma moneda. Entonces, al morir de manera inconsciente, ¿y por qué morimos de manera inconsciente? Parte de lo que nos dice en este libro Osho y lo que nos comparte estas historias del Upanishad es por miedo. Nos da miedo morir. Incluso los cirujanos no hemos visto y en la medicina que también el mismo cuerpo parece que hace un shutdown, ¿no? Se apaga para evitar el sufrimiento, el dolor y el miedo. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a entender, y como lo dicen también en el libro tibetano Los Muertos, el libro tibetano Los Muertos no es solo un libro de la muerte. En la medida que entendemos la muerte, si entendemos que la muerte y la vida son caras de la misma moneda, están unidos. Son dos perspectivas. En la medida que entendemos la muerte, entendemos la vida. Y en la medida que entendemos la vida, entendemos la muerte. Y por eso nacimiento y muerte son un proceso casi, parecería, parte de un círculo que se abre y se cierra de manera constante. Entonces aquí nos dicen que el secreto, lo que nos dice Yama, lo que nos dicen estos libros es, si nosotros entramos con los ojos abiertos, si tratamos con voluntad, como lo hizo Nachinqueta, de ir sin miedo a visitar a la muerte, de desmitificarlo, de concentrarnos y entrar con los ojos abiertos, en plena conciencia, con valor, con tranquilidad, entramos entonces a la muerte conscientes con los ojos abiertos y dicen que en ese momento todas las células de nuestra conciencia se iluminan. Y si entramos con los ojos abiertos, nos damos cuenta de cuál es el secreto del cual le insistía Nachinqueta a Yama que le dijera, ¿qué pasa después de la muerte? Yama al final dice, pues si tú entras con los ojos abiertos y sin miedo a visitarme, te vas a dar cuenta que la muerte existe solo para el cuerpo físico y el alma continúa. Y entonces ahí se genera todo, nosotros vivimos muchas veces con miedo de qué pasará si salgo de mi casa, qué tal que me caigo. Hay mucha gente que ni siquiera quiere a veces salir de su casa, que le da miedo manejar, nos da miedo muchas cosas, ¿no? Por miedo a que nos pase algo, por miedo a la muerte, por miedo a un accidente. Pero si nos damos cuenta que la muerte solo es una ilusión, que la muerte solo es una casa y que la muerte es un proceso, como tú decías, Máster, de transición y que no morimos, entonces le perdemos el miedo a uno de los grandes temores de la humanidad. Nos damos cuenta con los ojos cerrados que existe algo más, que solo fue un trance, que lo que dejamos atrás fue nuestro cuerpo físico, y entonces si entramos a la muerte con los ojos abiertos y con conciencia, nacemos con los ojos abiertos y con conciencia, porque es un círculo. Son, como decíamos, muerte y vida, nacimiento y muerte, son caras de la misma moneda, desaparece esa ilusión, y entonces nos dice que quien muere con los ojos abiertos, nace con los ojos abiertos y empieza a ver, recuerda su vida, recuerda quién es, sus células corpóreas, su conciencia se iluminan y entonces ahí es donde aparece un proceso de iluminación, ¿no? Una budeidad, una iluminación, una santidad, y entonces esa es la última vida de las personas. Rompen el ciclo eterno entre nacimiento y muerte, y entonces después de que ya se dan cuenta que la muerte solo es un ciclo eterno, podrán ya después llegar, como lo decía Yama, al cielo eterno y a la felicidad eterna, y se rompe este ciclo de muchas vidas que se va generando de aprendizaje, con los ojos cerrados, de inconsciencia, nos volvemos conscientes, aprendemos,
rompemos ese ciclo de nacimiento y muerte y entonces podemos entrar al cielo eterno, ¿no? Ese es el tercer deseo, lo que nos comparte esta historia, y podemos ya después empezar a entrar ya de manera un poco más anecdótica, con otras fuentes, decir, está bien, pero ¿y entonces qué hay después de la muerte? Sabemos que es romper ese ciclo, sabemos que solo es una ilusión, sabemos que dejamos el cuerpo, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con la mente? ¿Cuáles son los reinos que siguen? ¿Qué sigue? ¿No? Y creo que es ahorita de lo que podemos platicar. ¿Cómo la ves, mi estimado Chanes? La veo bien, Máster Jesús. Lo que comentas me hace reflexionar yo creo que es un mito este asunto de identidad, de que los mexicanos nos reímos de la muerte. Yo no creo. O sea, particularmente en tiempos de pandemia y de transición económica, global y política y nacional, pues yo veo y es el área en la que me desempeño, a las personas llenas de miedo a la muerte. Quizá porque está asociada con dolor y con sufrimiento. La muerte por enfermedad seguramente es terrible. Además, si esa enfermedad es dolorosa, crónica o implica dolor agudo o crónico también. Pero lo que sí creo que somos la mayoría de los ciudadanos que vivimos en este maravilloso país es que al menos ya hemos aceptado la inevitabilidad de la muerte. Y como que ahí decimos, pues si como quiera me voy a morir, como que no me queda de otra de aceptar. Si ya acepté asuntos tan difíciles, tan dolorosos como la muerte, pues puedo aceptar mi situación económica ruda, puedo aceptar mi situación personal, mi situación civil incluso, ¿no? Es muy importante dejar claro que todo lo que hablamos aquí le estamos tratando de dar un sentido práctico, que todo lo que compartimos, lo que intercambiamos, lo que recibimos también, vale la pena si tiene un sentido práctico. O sea, ¿de qué me sirve hablar de la muerte? ¿De qué me van a servir tantas referencias, tantas experiencias? Y pues insistimos, que te sirvan para lo que te tienen que servir, y si lo que te tienen que servir es para que crezcas, para que te animes, para que continúes o para que decidas detenerte, pues al menos ya estás trabajando con tu conciencia y estás siendo capaz de hacerte responsable de ti mismo, de tu crecimiento y de tu universo, que es algo con lo que recurrentemente vamos a insistir. En esta ocasión estamos hablando de todo aquello que se conoce como muerte, de lo que tenga relación con la posvida o con la previda, con lo que está antes de encarnar en estos cuerpos o después de encarnar en estos cuerpos. Lo podemos ver desde la perspectiva hindú, búdica, católica, cristiana, la que quieran. Pero como que ¿para qué? Pues para que cada persona, en el marco del respeto, abra la cabezota, no se preocupe por quedar bien con nadie, no se preocupe por a fuerza tener que leer una cantidad infinita de libros, sino que haga la profunda reflexión, bueno, ¿yo qué opino? ¿Yo qué opino de este tema? ¿Yo qué opino del otro? Y eso, ¿cómo lo voy a utilizar para mi propio crecimiento? En este sentido es importante, por eso, generar contacto hablando de experiencias personales. No queremos quedarnos en lo anecdótico nada más, porque es interesante, es divertido, pero pues no pasaría de ser simplemente intercambio de anécdotas. Aquí queremos escucharnos unos a otros, sustentarlo de la manera más adecuada en base a lo que podamos intercambiar, autores, libros o lo que quieran. En ese sentido, Jesús, ¿te parece bien compartir un poco de tu habilidad mediúmnica, de tus capacidades? Y así, ¿cómo la ves? Sí, yo más que habilidad le diría vivencias, ¿no? Y creo que esto, quienes me conocen, saben por qué me interesa el tema de la muerte. También porque es un aprendizaje. La medida en que entendemos la muerte, yo personalmente entiendo la muerte, entiendo experiencias de muerte de otras personas, nos ayuda también a entender nuestra vida. Creo, voy a tratar de platicar algunas experiencias que he tenido. Partimos, como otra vez decimos, de que no sabemos nada. Estas son experiencias que nos dan pistas y que vamos tratando de entender y de compartir con las personas,
También invitamos a quienes nos están escuchando que nos compartan sus historias, su relación con la muerte. Hay gente que ha dejado ir a personas, que hemos dejado ir a personas, y sería interesante conocer cómo nos ha impactado, cómo vemos la muerte desde nuestra experiencia personal, y aquellos que también han tenido experiencias sobrenaturales, pues nos encantará escucharlo. Una de las primeras veces que empecé a hacer esto, yo hace tiempo aprendí, ¿no? Empecé yo con estas cuestiones, como decíamos, sí viendo entidades, pero también haciendo sanación, fusionando sanación de Reiki con meditación, y me di cuenta que a distancia también se puede hacer, ¿no? Y puedes conectar con las personas, puedes hacer varias cosas. Cuando mi abuelo murió en 2012, acompañé a mi mamá, ella pues, murió en sus brazos en el hospital. Cuando estábamos recogiendo su reloj, sus pertenencias que están en el buró y en el hospital, se me ocurrió frotar las manos como un ejercicio de Reiki, ponerlas cerca de la almohada donde él había estado, y sentí una energía sumamente potente, como una especie de vórtice que estaba en su almohada. Me volteé y le dije a mi mamá, hay una energía, pareciera como si hubiera un canal o una energía, un vórtice muy, muy intenso que dejó la partida del abuelo, y lo que primero que sentí es, creo que podemos hablar con él mientras esta energía esté tan nítida. Pues mi mamá está triste, está un poco en shock, pasamos todo el ritual que normalmente cada religión o sociedad tiene, ¿no? Pero es importante realizar ese ritual. Tuvimos la misa, lo cremamos, etcétera, y al final pues ya iba mi abuela con sus cenizas en las piernas. Llegamos a casa, mi abuela fue a descansar, y nos quedamos mi mamá y yo en la cocina platicando. En algún momento, no sé cómo se me ocurrió, pero traté de hacer la misma visualización como cuando vas a sanar a alguien a distancia. Y de repente lo que empezamos a sentir es, no escuchábamos la voz de él, ¿no? Como a un ser ahí, como una voz omnipresente, ni mucho menos, pero sí empezábamos a sentir, o yo empezaba a sentir las respuestas de lo que él nos decía, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, pues no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Me empezó a hacer mi mamá ciertas preguntas que solo mi abuelo sabía. Por ejemplo, que a lo mejor yo podía saber, ¿no? Pero aunque no lo recordaba, le decía, ¿cómo estás? Esto, y entre algunas preguntas le dijo, yo tenía un caballo, ¿cómo se llamaba? De niña. Y en ese momento me llega una imagen, una sensación de un pan que venden en Zacapuastla, en la Sierra Norte de Puebla, que se llama coloradito, ¿no? Y es un pan rojo que tiene azúcar, es lo primero que me llega, y me llega un poco hasta la sensación y el sabor del pan. Entonces yo digo, pues colorado, coloradito. Y mi mamá sienta con la cabeza, dice, ¿dónde guardabas el dinero de la caja fuerte de la tienda? Y empieza a hacer preguntas que de alguna manera la información te llega, como si la bajaras de la web, del internet, de la nube. No le escuchaba, al menos así fue mi vivencia personal, pero lo sentía, o me llegaba a través de imágenes, o principalmente de sensaciones e incluso a veces sabores. Entonces, en algún momento, pues nos empezamos a entusiasmar. Esa fue la primera vez que hablamos. Mi hermano llegó, empezó a platicar también con él. La segunda vez que hablamos, recientemente en noviembre, el Día de Muertos, que aparte fue muy cercano a su cumpleaños y cuando él falleció, volvemos a hablar con él, se me aparece una meditación, le vuelvo a decir a mi mamá, creo que podemos hablar con el abuelo, utilizamos su reloj y su INE como imagen para hablar con él. El proceso que yo sigo normalmente es primero visualizarme a mí mismo y protegerme con un canal de luz, al menos así me lo enseñaron para hacer cualquier meditación, cualquier cosa de abrir planos, contactar con seres vivos y que ya no están aquí. Entonces yo me cubro con la luz, trato de verme a mí mismo y en mi rostro, lo cubro con luz, y después a la persona que quiero ver, si estamos varias personas tratando de comunicarnos, también me imagino que nos estamos cubriendo de luz, y ya después, con apoyo de la foto de la persona, la veo un momento, cierro los ojos y trato también de ponerle luz. Y así generamos un canal a través de la luz, nosotros, o me lo han dicho seguro, donde es una comunicación lineal, no se meten otras comunicaciones en esta llamada, por decirlo así, y empezamos nuevamente a hablar con él por segunda vez. Y mi mamá le dice, quiero que nos digas, y tiene mucho que ver con la plática de hoy, ¿qué pasa cuando mueres? Eso nunca nos lo había platicado, y él nos dice que él sintió un susto enorme. Dice, la primera vez yo sentí que se me iba el aire. Y dice mi mamá que así fue. La primera vez ya había muerto, lo lograron resucitar, traer de vuelta, y dicen que él jaló, le decía mi mamá, jaló aire muy fuerte y dijo, ya me iba.
minutos después, pues ya se fue definitivamente. Entonces dice, la primera vez sentí que se me iba el aire y me dio mucho susto, me dio mucho miedo porque esa sensación de no poder traer y que sientes que se te va el aire es muy fuerte. Dice, después ya sentí que definitivamente soltaba, dejaba ir este aire como en un suspiro y dice que él se imagina que también es algo que iremos viendo, es algo que crea tu mente, ¿no? Tu mente crea los escenarios dependiendo de lo que conoces. Entonces él se imagina estar con una especie de un bar, como en un Sambors, ¿no? Así con estas mesas redondas, unos sillones, alfombras. Y él va caminando y lo empiezo a ver como a través de sus ojos. Se para una persona muy elegante que estaba sentada en una mesa. Él tenía un traje blanco, un pantalón negro, de camisa. La primera sensación que me dio es de una persona muy pulcra, muy limpia, elegante. Y lo saluda y le dice, compadre, ¿cómo estás? Y lo que siento que le contesta a mi abuelo es, tengo un enorme susto. Dice, es que no sabes qué me acaba de pasar. Y él le dice, si no supiera qué te acaba de pasar, no estaría yo aquí. Pero cuéntame. Dice, es que me morí y siento como si me hubiera faltado el aire y pues estoy en shock, ¿no? Que eso es importante, entender que los espíritus están en shock como estaríamos nosotros. Siguen todavía teniendo una psicología y una parte muy humana también cuando se acaban de ir, ¿no? Y él lo que le dice es, no te preocupes, vamos al bar. Llega, le dice, le pide que le sirvan un brandy, mi abuelo tomaba brandy, dice, pero sin tonterías de refresco ni nada, solito, tómate. Se lo sirven en la barra, se lo toma de golpe y inmediatamente siente como si todas sus emociones se calmaran, se asentaran, que le pide que le sirvan otro. Mi mamá me interrumpe y me dice, pero ¿quién es esta persona? ¿Por qué no te recibió tu mamá? ¿Por qué no te recibió tu papá o gente que querías mucho? Y mi abuelo contesta, mi mamá tenía un amor infinito hacia mí, pero era muy emocional. Y mi padre, por alguna razón, él no tenía contacto con su padre. Dice, yo quería que fuera una persona que me diera completa seguridad y confianza, que me diera certeza. Mi mamá le hace sentido y dice, claro, él dice que su compadre siempre lo recibía. ¿Y cómo supimos que era su compadre? Porque él dice, ¿cómo se llama? Y ella me pregunta, ¿cómo se llama esta persona? Y lo primero que me llega a la sensación, me fijo mucho en su traje blanco y parece de lino. Digo, pues, lo primero que me llega es como Lino, pero no sé si alguien se llama Lino. Si mi mamá así se llamaba, su compadre, que no era de sangre directa, era el esposo de una de sus primas, pero se volvieron hermanos. Él no tenía hermano y él se volvió como algo muy cercano a su hermano. Entonces él dice, ¿por qué me recibió mi compadre? Porque él me daba confianza y certeza. Cuando él se iba de viaje, le dejaba encargada la tienda. Entonces, por eso lo recibe él. Quien te recibe, y esto nos da ciertas pistas, ¿quién te puede recibir después de morir? Alguien que te da mucha confianza y a quien tú le das ese valor. Le dice que se fuma un cigarro, le dice, no, es que me da tos, dice, ahorita no te va a dar tos, ya eso es para los cuerpos de los vivos. Se fuman un cigarro y él siente que le regresa ese aire que le faltaba, que ya, yo no sé demasiado de esto, pero platicando con algunas personas que están involucradas en espiritismo, dicen que también el humo del cigarro tiene algún efecto, ¿no? Espiritual, o incluso para ahuyentar espíritus, incluso para varios temas ceremoniales, ¿no? Y después le dice, ya que se fumaron un cigarro, se toman un brandy, se toman el segundo, le dice su compadre Lino, a mi abuelo, bueno, prepárate, te voy a llevar de viaje, quiero llevarte a un lugar y pues yo tengo que manejar, ¿no? Y mi abuelo dice, es que tú no manejas muy bien, manejo yo, le dice, yo sé que siempre quieres manejar, pero esta vez solo yo conozco el camino. Ahí termina la imagen, ahí termina parte de la comunicación con mi abuelo, pero eso nos deja muchas pistas que creo que vale la pena que ya después vayamos platicando a detalle. ¿Cómo creamos un escenario? Las personas van a ver seguramente al morir, por lo que nos dice en alguna literatura que hemos revisado, teorías, nadie sabe qué hay después de la muerte, solo hablamos de experiencias, de pistas que tenemos por lo que leemos, por lo que vivimos, ¿no? Pero pareciera que cuando las personas mueren, dependiendo de su estado de conciencia, es el escenario que van a crear. Van a buscar personas que les den esa confianza, esa tranquilidad, que sean ese vínculo entre este dos mundos. Y es interesante ver que también cuando morimos, así como nacimos, dicen, naces y mueres solo, ¿no? Esta frase. Pero al final, pues nacimos con nuestra madre, todos nacemos de una madre, entonces solos completamente no, hay alguien ahí esperándonos. No morimos solos, morimos acompañados porque también hay alguien esperándonos.
Dejo acá la experiencia, mi querido máster, fue muy relevante para mi familia, para mí. Hubo otra experiencia con el padre de otra amiga que después podemos hablar, tú me dices, donde la experiencia no fue tan grata y donde también me di cuenta de cuál es la necesidad o la importancia de hacer estas cuestiones con todo respeto, porque al final también sirve para comprender nuestra vida. Decíamos, en la medida que comprendemos la muerte, comprendemos también la vida, pero también en otras experiencias me ha tocado ver que cuando hubo cuestiones inconclusas, cuando hay espíritus que ya no están en el plano físico, que siguen sufriendo, que siguen con pendientes, que la mente les atormenta y que se quedan cosas incompletas, a veces se vuelve un proceso de sanación porque logramos a través de este reencuentro en donde decimos, pues la vida no se acaba con la muerte, continúa, dejamos este cuerpo, podemos seguir ese proceso de sanación y muchas veces hablando con las personas que ya no están acá, pudiendo decir lo que no nos atrevimos a decir en vida y poder pues hacer cuentas claras, ¿no? Muchas veces podemos liberarnos a nosotros mismos en esta vida y a las otras personas para que puedan a través de un acto de amor infinito poder continuar su proceso de desarrollo. Sí, precisamente, Máster Jesús, vuelves a mencionar algo importante. Esta vivencia mediúmnica, como otras vivencias de vida o de muerte, cobran mucho sentido si las vemos como consecuencia de un acto de amor. Aquí, para que pudieras tener esta experiencia, hiciste cosas altamente recomendables. Abrir la cabezota, no atravesar argumentos cerebralizados. No es posible, o nos pasamos de científicos. No, esto no es válido, etcétera, etcétera. Vaya, es respetable, pero para toda aquella persona que sienta el impulso de que le va a convenir tener una experiencia mediúmnica o que no la puede evitar, pues de entrada es a la de sin miedo o aceptando el miedo, pero abrazándolo. Suena medio raro, pero aceptar mi miedo quiere decir, tengo miedo, pero desde el amor, mi intuición me dice que vale la pena hacer esto y lo voy a hacer. Entonces, abro la cabezota, no permito que se me atraviesen criterios intelectualoides, abro el corazón, lo concibo como un acto de amor. Esta experiencia que tuviste finalmente fue buena, sobre todo para tu madre, porque le dio alivio, y fue buena para el abuelo, porque le dio tránsito, pudo continuar en paz y reencontrarse con gente amada, y un gran aprendizaje para ti de tus capacidades, de tus experiencias. Me gustó mucho cómo determinaste tu propio ritual, y eso me parece también altamente recomendable. Claro que podemos hablar infinitamente de rituales, imaginémoslo, en la historia cuántos rituales se han inventado, de liturgias también, pero aquí es fundamental en esta espontaneidad, al confiar que estoy haciendo un acto de amor, al darle sentido a ese acto de amor, al entrarle aceptando mi miedo o manejándolo, sobre todo me llevo a mí mismo y a los que están conmigo una gran experiencia de crecimiento fundamentada en el amor. Eso implica aprender a hacerle caso a mi máster. Por eso tú y yo, máster querido, nos decimos máster, porque estamos aprendiendo siempre uno del otro, ¿no? Somos máster de uno mismo y máster de quien se deje. Y veo en el otro a mi máster como un vínculo de crecimiento paralelo o colectivo. Bueno, y cada que escucho a mi máster, pues ejerzo una gran habilidad que es útil para la vida, mi intuición. Dejo de acallar mi intuición con cacareo. Los hindús le dicen maya a este noise, a este ruido. Los toltecas parece que le decían mitote, ¿no? Y esa palabra se queda con nosotros, que mitote, armas para no hacer. Bueno, como un recurso de crecimiento personal, aprender a escuchar a la intuición, hacerlo todo con un sentido de amor, se vuelve algo práctico, un recurso que nos ayudará a crecer. Máster Jesús, ¿qué aportación han significado en tu vida? Pues en mi vida, entender, como decía yo, más en la medida en la que entiendo la psicología, lo que están viviendo las personas que ya no están, también vemos que son muy similares a nosotros, ¿no? Yo de niño cuando vi muchas cosas, ciertas entidades, cuestiones, pues me generaron mucho miedo. Cuando lo resignificas, ves que a través de esto puedes también hacer actos de sanación,
actos de otras cuestiones, empiezas a entender la psicología de otras personas y verlos como nosotros, simplemente que están en otra dimensión, en otro plano, en otro proceso de desarrollo, pierde uno el miedo. No empieza uno a entender qué pasa allá, qué pasa en nosotros y ayudamos también a comprender la importancia de vivir nuestra vida. Porque en la medida en que entendemos los dos planos, se vuelve más completo. Y también de la responsabilidad que tenemos, y lo decía mucho don Iván, un gran amigo nuestro, un amigo chamán, él decía, parte de lo que estas escuelas chamánicas de conocimiento de conciencia, que es otra línea y otra visión de la que en su momento hablaremos, dice es prepararnos para el bien morir a través del bien vivir. Claro. Y entonces así empezamos un ciclo. Ya habíamos platicado un poco de estas cuestiones, de que se pueden abrir planos, de por qué hacerlo. Cuando tú me preguntabas, oye, ¿para qué hablar con Rigo, con mi suegro, no? Pero muchas veces también es solo visitarlos, solo ver, saber cómo están, pasar a saludar, como cuando saludas a alguien que tiene mucho que no ves y está en un asilo o está viviendo en otro país y le echas una llamada. Claro, con mucho respeto, con mucho cuidado. Esto no es de juego y de estar abriendo portales, porque pues también si uno empieza a abrir cosas de manera descontrolada, pues vas a encontrar cosas. El que abre una puerta encuentra algo del otro lado. Entonces, por eso, la parte de hacerlo a través de la luz, hacerlo desde un conocimiento, desde una conciencia y de un acto de amor con una finalidad. Y sin miedo. Cuando esta amiga me platica que pues había una cuestión inconclusa con su padre, había muerto, se habían dejado de hablar con la familia, había todavía ciertas cuestiones familiares y que seguían manifestándose algunas cuestiones en su casa, ¿no? Sobrenaturales. Entonces, cuando yo le platico que había yo podido hablar con mi abuelo y con otras personas, me pide si podemos hacerlo y tratar de contactar a su abuelo. Normalmente no lo hago, es algo a lo que poco a poco me estoy animando más con otras personas que no conozco quiénes sean los que se fueron, no sabemos la puerta que vas a abrir, cuál es la situación de mente y de conciencia que hay atrás de esa puerta y en qué nivel está, ¿no? Puede haber oscuridad, puede haber luz, dependiendo de cómo está esa persona, no por un tema de castigo, porque así lo está viviendo su mente y su conciencia. Después de hablar con mi abuelo, pues yo me fui de un acto bastante amoroso, agradable, grato, estuvimos platicando con él cerca de una hora. Voy a su casa el Día de los Muertos, por primera vez le habían puesto una ofrenda, le digo, bueno, tráete una foto para que nos podamos apoyar en ella, algún objeto de la persona que nos sirva para, como vínculo, nos ponemos en nuestra propia luz, yo le voy diciendo, imagínate que estás en luz, protégete, después usamos la foto de tu papá, ya que nos hayamos visto nosotros de manera muy clara en nuestra luz, vamos a apoyarnos en la foto de tu papá, vamos a ponerle luz, sin expectativas, vamos a ver qué pasa. Si nos quiere decir, ni siquiera habíamos logrado ponernos nuestra propia luz, cuando empiezan a haber unos ruidos, se empezó a oír que tronaba el techo, se empezó a oír que en la cocina azotaban cosas, preguntábamos si había alguien más, nadie contestaba, se empezó a escuchar como un animal que corría junto a nosotros en el pasillo y hasta se sentía el aire de lo que estaba pasando, pegaban en la ventana y entre más tratábamos de ponernos en nuestra luz y de cubrirnos y de protegernos, los ruidos se intensificaban. Llega un momento en el que pues empiezo a sentir que hay cierta tensión, me volteo a verla y le digo, ¿estás consciente que hay entidades en tu casa en este momento? Y me dice, sí. Digo, ¿estás consciente que ya empezamos algo y que no podemos tener miedo? No nos va a pasar nada. No podemos tener miedo, tenemos que cubrirnos con nuestra luz y tenemos que seguir. ¿Estás consciente? Sí. ¿Estás dispuesta? Sí. Lo estamos haciendo por amor, por conectar a tu padre, pero ahorita es por nosotros. Tenemos que conectarnos y no podemos tener miedo, porque si no, es como retroceder tu energía y darle espacio a que algo más avance. Entonces, con este acto de afirmaciones que hicimos ambos, pudimos cerrar los ojos, poner una fuerza, ¿no?, de voluntad y de seguridad de lo que estábamos haciendo sin miedo, y automáticamente nuestras luces bajaron. Yo pude ver cómo la luz bajó hacia mí, hacia ella, los sonidos se callaron, pudimos concentrarnos, todo empezó a fluir más rápido, pudimos ver a su papá, le pusimos luz, su papá se acerca y a mí un sacerdote, un sanador me dijo, cuando interactúes con espíritus y entidades, siempre lo primero que tienes que hacer, hay diferentes técnicas, me han comentado otras, pero al menos a mí me dijeron que no entren en ti, bloquéalos, tu cuerpo es uno, el cuerpo de los demás es otro. Cuando él se acerca le digo, 1,5 metros de distancia, por favor, quédese ahí donde yo lo vea, vamos a platicar. Yo no lo conozco, tú no me conoces,
lo estoy haciendo por ella quiere decirte algo, yo solo estoy facilitando la comunicación, no te conozco, quédate donde estás, yo me quedo donde estoy, tu plano y tu individualidad ahí y la mía aquí. Empiezan a platicar, él le dice que está, y lo puedo sentir y ver, en un cuarto muy oscuro, dice que hay animales que le dan miedo, que están afuera, que pueden ser los animales y los ruidos que escuchábamos. Muchas veces cuando la gente está en sufrimiento y en dolor, hay entidades que se alimentan de ese dolor y ese sufrimiento en esos planos. El libro tibetano Los Muertos habla también que dependiendo se aparecen demonios, se aparecen seres divinos, y pues también se alimentan de estas emociones. Él nos dijo algo muy claro y muy interesante. Dice, dejen de hablar de mí, yo los escucho y me duele. Dice, no necesito que entiendan todo lo que pasó, no necesito que entiendan lo que viví, solo quiero que tengan completa certeza del amor que les tengo. Y yo quiero sentir ese amor. Órale. No me juzguen, o sea, yo entiendo que tuve muchos errores, pero me duele que hablen a mí a mis espaldas. Y él le dice, yo solo quiero, no quiero que me perdones, solo quiero que saber que me amas, ¿no? Cuando ella se lo dice, automáticamente la puerta se abre, o sea, del cuarto entra mucha luz. Son situaciones también como incluso que no sé de tu historia personal, son historias de otros, y a mí al menos me generan mucha emoción, ¿no? Entra la luz automáticamente en el cuarto de él, toma una maleta, le dice, ¿conoces esta maleta? ¿No? Y ahí es donde uno dice, no me lo estoy imaginando, ¿no? ¿Conoces esta maleta? Y dice, sí. ¿Qué color es? Y él le dice, es marrón. Dice, en esa maleta yo me dormía de niña. A veces, ¿no? Es una maleta grande. Y él le dice, me voy a ir muy ligero. Empiezan a platicar y dice, ¿conoces esta muñeca? Y ella le dice, no. Dice, es la muñeca que yo te regalé cuando tenías 3 años. Y le empieza a decir, y le empieza a hablar de formas que yo no conocía. Él le llamaba mi princesa, te voy a ver, nos vamos a ver en el lugar que es nuestro favorito. Y él dice, sí, en Palenque. Le dice, sí, en Palenque te voy a ver. Y empiezan a intercambiar información que yo desconocía completamente, ¿no? Y es cuando uno dice, ok, sí está pasando, ¿no? No sabemos si es la gente, no sabemos si son los, qué está pasando en ese momento. Yo no tengo la certeza absoluta. Pudiera ser que nos conectamos con un inconsciente colectivo, como dice Jung, en donde esa información está como en una nube. No sabemos. El hecho es que estamos recibiendo información que yo personalmente no conocía y que está sanando a la persona. La persona junto a mí está en un mar de lágrimas. Su papá estaba en un mar de lágrimas ya como espíritu. Él sale, toma el valor de salir ya que hay luz. El amor fue lo que lo libera. Pone las cosas en un coche y empieza a manejar y empieza a visualizar, y su misma mente ya lo pone en otro plano, y él dice, voy hacia Chiapas, voy hacia Palenque, te voy a ver ahí en su momento, y le dice, cántame una canción, canta nuestra canción favorita para que me acompañe, para escucharla en el estéreo del coche. Ella toma el celular y le pone la canción de Frank Sinatra de Fly Me to the Moon, y pareciera que se empieza a escuchar en el coche, y él dice, si vieras lo hermoso que es aquí. Del lado derecho se veía selva, se veía del lado izquierdo el sol en un atardecer que no se mueve, ¿no? Está en un constante atardecer, está brillando el sol en el mar, y le dice, es un lugar hermoso. Me gustaría que lo puedas ver, me gustaría que lo vieras, pero ya te veré en otro momento. ¿Qué impacto tuvo esa historia? Y varias. Estas son dos de mi abuelo, del papá de una amiga. Ha habido otras de gente de repente que en los funerales se acercan y me dicen, como con mi otro abuelo, papás de amigos y conocidos. Me ha tocado ver gente que entra a un bajo astral de manera directa por ciertas situaciones, cuando ellos se dan cuenta que cometieron un error muy grande en su vida. Puede ser por una situación fuerte, puede ser por un suicidio, puede ser por muchas cosas, como también personas que ellos llegan riendo, llegan alegres, y hasta el mismo escenario se siente en ese momento en el funeral, y te dicen, diles por favor a mis hijos, dile a mi esposa esto. Cuando tienes un mensaje, no puedes no decirlo, es una responsabilidad, pero a veces es incómodo acercarte con la persona y decírselos, ¿no? Porque al final, pues las preguntas son, hay gente que te lo dice sí, o que te dicen información muy puntual que la gente sabe y sabe que no te lo estás inventando. Pero al final nos enfrentamos con muchos tabús, ¿no? Y esto tú porque lo sabes, yo no creo en esto, yo creo que después de esto no hay nada más. Y empieza a haber una situación también con el respeto de la visión y de lo que cada persona crea. Entonces, siempre se vuelve también un tema a veces un poco complicado, muy sensible, pero al final lo que nosotros hacemos, o al menos yo personalmente, es
tratar de compartir el mensaje, no quedarme con algo que no es para mí y ver esto como un proceso de sanación que va más allá de mí, de mi propio ego, inseguridad y lo que quieras decir. ¿Para qué voy si puedo recibir rechazo? No, voy, doy el mensaje, me retiro. Si quieren que me quede, si necesitamos abrir algo, yo también puedo decidir si hacerlo o no, porque no sé con qué espíritu me voy a enfrentar y cuál es el estado de su conciencia, pero desde el amor, si se decide hacer es desde la valentía y desde la conciencia, creo que se pueden hacer algo y podemos impactar la vida nuestra para entender un poco más nuestra muerte y nuestra vida, que es parte de lo mismo, y ayudar a sanar relaciones que nos ayudan a poder seguir en otros caminos de desarrollo y crecimiento. Sí, exacto. Master Jesus, bastante falta nos hace a los ciudadanos y a este género humano abrir otros canales de comunicación, ¿no? Por lo menos animarnos a colaborar en el bienestar de los otros, que eso implica, pues en primera instancia, concentrarme en el bienestar personal. Si queremos que haya transformación de veras, que no se quede en puro cacareo, sino comenzar por la transformación personal, que implica antes que nada aprender a escucharnos, para aprender a conocernos, para aprender a determinar lo que verdaderamente queremos y lo que podemos aportar. Algunas partes también ya que creo que podrían dar tema para otro podcast, ya es qué escenarios hay después de la muerte. Me gustaría nada más ya cerrar con nuevamente pensar y preguntarnos y preguntarte a ti, Máster, después de lo que hablamos de la muerte y de estos procesos, ¿cómo verías ahora o representarías o describirías a la muerte para cerrar con este programa, Máster? Claro, por un lado, ya habíamos comentado el hecho de percibir a la muerte, resignificándola, no precisamente como un evento doloroso ni un te vas a morir, sino al final la muerte la podemos concebir como un umbral, una puerta, el paso natural a la gran compañera. Creo que es muy sano recordar en algún momento del día que nos vamos a morir en el momento más preciso y adecuado. Me gusta mucho una teoría que hay por ahí, al menos una perspectiva, de que cada quien escoge su momento y su manera de morir. Eso está padre. Pero lejos de la teoría, recordar que estamos como humanos en esta posición privilegiada en este cuerpo y que en cualquier momento podemos dejar de estar vivos, creo que implica un profundo agradecimiento al milagro de la vida. Y ese milagro de la vida fundamentalmente se manifiesta en la voluntad de respirar, ¿no? Cada que respiro con conciencia, reconozco el milagro de mi vida. Queremos dejar claro, como les hemos mencionado, que estamos haciendo este trabajo alrededor del marco del respeto, de la tolerancia, del intercambio de información, ¿no? Máster Jesús y yo tenemos nuestras propias opiniones, posturas, en la mayoría de ellas coincidimos. Así que si les recomendamos a Osho, aunque a veces les pueda sonar demasiado New Age, es una simple recomendación. Hoy, por ejemplo, salieron autores como Osho, vale la pena abrir la cabezota. Si te captura leerlo, pues síguele. Si te cae gordo, pues ya no lo leas. Pero ya te enteraste que existe alguien que se llama Osho, que tiene ciertas ideas. También hablaste de Colin, Máster Jesús. ¿Cuál es el nombre de Colin? Rodney Collin. Que es y el un libro autor, se llama La teoría de la vida eterna. Claro, también salió el nombre del famoso libro tibetano de los muertos, que ese nos va a dar un montón si fuera necesario, porque creo que para empezar está mal traducido el título. Provoca cierta controversia la traducción que han hecho del título, pero vaya, es un tema paralelo. Y también salió este autor en el que coincidimos mucho, Máster Jesús y yo, el famoso Ouspensky. La gran ventaja de Ouspensky es que en la red hay cantidad de textos de él, gratuitos, que se pueden bajar. Así como suena, no suena tan difícil. Ouspensky, al final es con K de kilo y con Y de lo que quieran, que sea con Y. Vale la pena la propuesta que él tiene desde su capacidad de conciliar áreas como la psicología, la política, el tarot y muchas cosas así. Vale la pena. Física y metafísica, porque también es un cuate que yo primero pensé que era matemático antes de psicólogo.
Sí, claro, y escuchas opiniones de un texto que tiene más de 100 años o algo así, que son vigentísimas, que se siguen sosteniendo y que de hecho de algún modo son muy visionarias. Todas aquellas personas que quieran compartirnos sus experiencias con el tema de la muerte, con sus vivencias mediúmnicas, con este tipo de habilidades, por favor. El contacto está mencionado en la descripción del video, en el canal de YouTube, aunque se lo repetimos, nuestro correo es el ABC, les recordamos el ave, pero como de pájaro, y C de la primera persona de saber, yo sé, el ABC 22, el abc22 @gmail.com. Como quiera lo vamos a incluir en la descripción del video. Le enviamos un saludo grandísimo a Mai, que está ocupadísima allá en Tel Aviv, y a todos aquellos que nos escucharon, muchísimas gracias. Nos encanta recibir sus comentarios. También invitar a compartir conocimiento, ser más conscientes, disfrutar lo que hacemos, entonces que también nos vayan sugiriendo temas para irlos abordando en programas siguientes y agradecerles por escucharnos, agradecerte a ti, mi querido Chanes, por esta gran plática, compartir de experiencias, conocimiento, y pues nos preparamos para el siguiente. Va a ser interesante escuchar qué temas de los cuales quieren que hablemos. Ya tenemos alguna lista, pero por supuesto siempre es moldeable y modificable desde dónde lo hacemos, desde el compartir, desde el crecer y desde el caminar juntos en esta aventura de vida. Pues ahí está, no puede haber una mejor despedida que la que ha articulado Máster Jesús. Parece que todo está claro. Agradeciéndote, Máster Jesús, el compartirnos tus experiencias, tus vivencias, y así, pues estamos en contacto. Mil gracias a todos y a lo que sigue. Adiós. A lo que sigue. Un gusto y un fuerte abrazo a todas y a todos.